Buenos días. En este hermoso lunes 15 de junio les saluda la licenciada Ania Macías del CEP Creciendo con Jesús, y para este día les daré clases para séptimo grado. Bueno, continuamos para hoy lunes 15 de junio, ¿verdad? Trabajaremos con el tema operaciones con expresiones algebraicas. La semana pasada, en séptimo grado, estuvimos trabajando con lo que son expresiones algebraicas como el doble de un número, el triple de un número, la diferencia entre dos números cuando los conocemos y cuando no los conocemos. Estuvimos también trabajando en el valor numérico de una expresión algebraica. Recordemos que una expresión algebraica es aquella que tiene una constante y una variable. Por ejemplo, 5x. 5x es una expresión algebraica, pero ahora la trabajaremos con términos algebraicos. ¿Y cuáles son los términos algebraicos? Los términos algebraicos son aquellos que contienen una parte literal y contienen una constante. Un coeficiente, entonces tenemos el término, tenemos el coeficiente y tenemos la parte literal. Vamos a comprender qué son los términos. El término, como el ejemplo que tenemos aquí, 5x, 2y cuadrado y menos 3j. Miren, tenemos tres términos. Estos tres términos, ¿verdad?, tienen coeficiente y tienen parte literal. El coeficiente para el primer término es el 5. La parte literal es la variable, la x. Tenemos también esta parte de acá, 2, el coeficiente, y y al cuadrado, la parte literal. Tenemos el ejemplo de acá, menos 3j. Miren, si se fijan, estos coeficientes están positivos, estos coeficientes están negativos. Por lo tanto, el coeficiente tiene que estar acompañado del signo. Entonces, estamos recordando las expresiones algebraicas, como el doble de un número, la edad de María dentro de 5 años, o la edad de Juan hace 3 años, y lo representábamos con expresiones algebraicas. Luego le dimos el valor numérico a esas expresiones algebraicas cuando sustituíamos los valores por el valor que se le daba a la variable. Ahora, esas expresiones algebraicas las llamaremos términos algebraicos, y el término está compuesto por lo que es el coeficiente y por lo que es la parte literal. Pero ¿cómo llegamos a las operaciones? Para llegar a las operaciones tenemos que trabajar en lo que son aquellos términos que se parecen. Entonces, aquí miramos que este término y este término y este término no se parecen. Entonces, vamos ahora a trabajar con la semejanza de esos términos. Bueno, ahora continuaremos. En estos dos ejemplos que tenemos acá, ustedes pueden observar que el ejemplo A tienen la misma variable. El ejemplo B ya cambia la parte literal o las variables, como las conocemos. Entonces, si ustedes pueden observar, aquí tenemos un coeficiente 2 y un coeficiente 5. Aquí tenemos una variable x, una variable x. Aquí tenemos un coeficiente 4, un coeficiente 5. Pero la parte literal, o como comúnmente lo llamamos, la variable, aquí es una A y aquí es una B. Entonces, ¿qué sucede?
Entonces dicen ustedes, maestra, los primeros se parecen, pero los segundos no se parecen. Entonces, jóvenes, por no parecerse y por parecerse tienen un nombre. A los que se parecen se les llama términos semejantes. Y a los que no se parecen, entonces lo contrario, no son semejantes. No son semejantes. Entonces, pero, ¿qué es lo que hace semejante y qué es lo que no hace semejante a unos términos? Podemos ver aquí que los términos semejantes tienen la misma variable, o sea, la misma parte literal, x, con el mismo exponente, 1, 1. Acá tenemos diferente parte literal o diferente variable, a, b, no son los mismos. Entonces, la característica es que deben de tener la misma parte literal con el mismo exponente. Podemos ver otros ejemplos. Si yo tengo 7x, 8z y 4x, y les digo a ustedes que me agrupen los que son semejantes y los que no son semejantes. Entonces dice usted, 7x con 4x son semejantes porque tienen la misma variable con el mismo exponente. Pero 8z ya no lo puedo incluir. ¿Por qué? Porque z es otra parte literal o variable. Entonces dicen ustedes, quedaría de esta forma 7x con 4x. Y a 8z lo tendríamos aparte. ¿Por qué? Porque ya no pertenece a ese grupo. A usted le puede salir en las guías pintar de un color diferente los que son semejantes, ¿verdad? Entonces, con esto estamos viendo que los términos semejantes son los que tienen la misma variable con el mismo exponente. Ahora, aquí yo también puedo reducir los términos semejantes. O sea, ¿qué tal tuviésemos aquí unos términos semejantes de 10 términos semejantes? 10 términos semejantes. ¿Y cómo hago para tener 10 términos semejantes? Entonces, yo esos 10 términos semejantes los puedo reducir. Y a eso se le llama reducir términos semejantes. ¿Y por medio de qué vamos a reducir los términos semejantes? A través de las operaciones con expresiones algebraicas. En esta clase miraremos lo que son la suma, la resta, la división y la multiplicación. Ok, estábamos hablando que podíamos reducir esos términos semejantes. Y esos términos sí lo podemos reducir, ¿verdad? A través de las propiedades. Y aquí tenemos un ejemplo. Simplificar, dice. Eso es reducir términos. Por eso, por medio de la propiedad distributiva, ¿verdad? Podemos simplificar esos términos. Y al simplificarlos, yo digo, busco los que son iguales para poderlos sumar o restar. Entonces aquí tenemos 4x más 2x son términos semejantes porque tienen la misma parte literal con el mismo exponente. Pero me dicen, súmele 3x cuadrado. Pero y este ya no lo podemos sumar. ¿Por qué no lo podemos sumar? Porque la parte literal está elevado a un exponente 2. Entonces solo vamos a reducir, a simplificar la parte que son términos semejantes. Entonces yo digo acá, 4x más 2x, entonces es 6x más 3x cuadrado. Ahí ya queda reducido, simplificado, ¿verdad? Los términos que hay varios iguales, los pude sumar para que me quedaran en un solo término. Aquí ya no puedo seguir porque este con este son términos no semejantes.
Tenemos el segundo ejemplo. Si ustedes pueden ver, tenemos 4y más 2y. Me dice que simplifique, o sea, reduzca esos términos semejantes. Lo podemos hacer de un solo, como lo hicimos en el primer ejemplo, o la parte del coeficiente la agrupamos y la variable la dejamos por fuera y solo sumamos los coeficientes. 4 más 2, 6y. Miren, lo podemos hacer de esta manera o usted de un solo, de una vez, dice 4y más 2y. Como tienen la misma parte literal con igual exponente, solo suman 4y más 2y igual a 6y. Luego tenemos la otra operación, perdón, menos 8y por 2. Me van a disculpar. Menos 8y por 2. Aquí tenemos multiplicaciones. Cuando aplicamos la multiplicación, aplicamos la propiedad distributiva también. Acá, ¿verdad? Podemos multiplicar asociándolos. También recuerden que está la propiedad asociativa. Yo multiplico 8y por 2. Si ustedes se fijan acá, el y solo aparece en la parte literal en un número, en un término, en el otro término no aparece. Entonces, como las propiedades me permiten hacer esa multiplicación, entonces primero aplicamos la ley de los signos. Recuerden la ley de los signos. Menos por más da menos. Entonces mi respuesta va a ser negativa. Multiplicamos los coeficientes. 8 por 2, 16. La variable, la parte literal, la y, se copia nada más. Entonces me queda menos 16y. Luego tenemos otra multiplicación. Aquí está dentro de paréntesis. Tenemos a menos 6a por menos 2. Hacemos lo mismo. Volvemos a aplicar las propiedades, las leyes de los signos y decimos menos por menos da más. El más no es necesario escribirlo. 6 por 2, 12. La variable en este caso, ¿verdad? La parte literal es la letra A. Entonces solamente la copiamos. Y ahí tenemos ya la multiplicación resuelta. Luego tenemos expresiones algebraicas cuando tenemos forma de fracción. Ustedes pueden realizarlo de dos maneras, ¿verdad? Aplicando la regla para una división o por medio del recíproco. En esta oportunidad lo haremos de esta forma. Entonces, la división se hace en forma cruzada, ¿verdad? La división. La multiplicación se hace en forma lineal, pero en este caso es cruzada. Aquí yo puedo agregar, ¿verdad? El 1 para que me quede como fracción la 2, o no se lo puedo agregar, no importa. Entonces acá decimos 3 por 4, 12a, ¿verdad? Recuerdan, la variable se copia nada más. Y acá 1 por 9, 9. Cuando tenemos esta parte, 12 novenos de a, lo que podemos hacer aquí es simplificarla hasta su mínima expresión. 12 tiene tercera, 9 también tiene tercera, que es 4 tercios de a. 4 tercios de a. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, recordando, para que ustedes puedan realizar la guía que van a trabajar después. Usted debe de tener bien claro que son términos semejantes, quién es la parte literal y quién es el coeficiente. Luego, hacer las operaciones básicas aplicando cada una de las propiedades, asociativa, distributiva, ¿verdad? Dependiendo del ejemplo que le toque. Entonces, espero que con esta clase usted haya comprendido lo que son las operaciones con expresiones algebraicas. Adiós.